89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM. Y Democracia TV para todo el mundo. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M, Democracia TV. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, el doctor Germán Rodas, el constitucionalista doctor Hernán Pérez Luz y el general Juan Carlos Rueda, ex alto jefe policial, ex director del ISPOL. Les invitamos para analizar estos temas que se denuncian de corrupción en el país. Uno de los indicadores, uno de los catalizadores, ha sido el anuncio esta semana de la Embajada de los Estados Unidos, que señaló que revocó las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial, al determinar que ya no califican para estas visas. Hay abogados, que hay que decirlo así, como hay respetabilísimos juristas y abogados, hay uno que desbarató a la Asamblea Nacional, que echó afuera a 57 legisladores, y que se jacta, no se ruboriza y dice: sí, me han quitado la visa y ha ido tanto tiempo y aquí estoy. Pero esto tiene su implicación seria que hay que dimensionar. Jueces y abogados, además, antes el anuncio de narcogenerales que hiciera el embajador Michael Fitzpatrick, el representante de los Estados Unidos en Quito. Quisiera empezar con el doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. ¿Qué implicación tiene en medio de esta galopante corrupción que corroe a la sociedad y a los recursos ecuatorianos? Muy buen día. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a usted, a la audiencia. Un saludo cordial al doctor Pérez Luz y al general Rueda. Un gusto compartir con ustedes. Doctor. El anuncio... Sí, adelante. El anuncio del retiro de visas, que comenzó con lo que se denominó así tan genéricamente en los narcogenerales, ahora la narcojusticia, y algunos ciudadanos como los que usted señalaba, Miguel, que tampoco se ruborizan en el sentido de que, bueno, me han quitado la visa, pero como yo ya he ido todas las semanas allá, ya no me interesa volver. Digo, esto ha generado un marco que ciertamente es preocupante. Primero, las generalizaciones son preocupantes. Son preocupantes cuando se habla de los narcogenerales. Yo no creo pues, que los 100 generales de ejército y de policía sumando estén involucrados en temas de corrupción, como no creo que todos los miembros de la función jurisdiccional sean corruptos. En uno y en otro lado hay importantes carreras de por medio que han comenzado desde muy jóvenes y que les ha costado hacer un trabajo de carrera profesional en la propia función judicial, que es la que podemos entenderla más cercanamente. Hay gente de mucha probidad, pero también hay de los otros elementos, eso es cierto. Yo siempre recuerdo cuando condenaron a la Comisión Nacional Anticorrupción, que no le cuesta un centavo al país, en su primera denuncia de Manduriaco, cómo llegó la sentencia redactada desde la Contraloría para condenarlos a 1 año de prisión. Y allí se leyó la sentencia sin ningún rubor, sin ningún problema, en la época de Carlos Porras. Pues bien, ese es un contexto que nos deja también dos preocupaciones centrales. Uno, que nosotros como institución, como Estado, no como gobierno, como Estado, no hemos sido capaces de ir desbrozando el camino de la corrupción en diversas instancias, y que tienen que ese trabajo dárnoslo haciendo en otras latitudes. Y que eso evidentemente es preocupante y es grave. Y es un mensaje muy aleccionador en este momento para el propio Estado ecuatoriano, que debe buscar mecanismos correctivos frente a esa realidad. Y en segundo lugar, la constatación una vez más que particularmente en el tema al que usted se ha referido, Miguel, sobre la función jurisdiccional, ciertamente no hay elementos de transparencia
no de ahora, sino acumulados. Eh, Hay muchas desfases, hay muchas acciones, hay muchas omisiones, es una forma de corrupción en las omisiones, dejar que las cosas pasen, no apurar los trámites o apurarlos en función de otros intereses. De tal suerte que este es un mensaje que es de palpitante actualidad en el país, pero sobre todo es un mensaje para decirnos que la corruptela no ha sido cortada sus uñas en modo alguno en los últimos años y que por el contrario sus garras siguen afectando la estructura de la institucionalidad ecuatoriana y sobre todo lo que significa la propia consolidación del Estado Nacional. Porque eso salpicaría a todo el mundo, porque así como hay buenos jueces buenos funcionarios, hay de lo otro. Quisiera ilustrar, porque aquí también tiene que ver la institucionalidad ecuatoriana, para no evadir y decir, señores de la embajada, den los nombres, que seguramente no va a dar porque ese es un tema reservado. Pero sí persistir, pedir a los jueces que enseñen si tienen visa o no, igual investigar a los generales como precisamente pidieran la Asociación de Generales. Quisiera ilustrar lo que dijera el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, sobre el tema. El retiro de una visa por sí mismo no constituye de ninguna manera una infracción disciplinaria por sí solo, por sí mismo. Nosotros no tenemos problema alguno en indicar de que cuando nosotros iniciamos nuestra gestión hacemos una declaración juramentada de nuestro patrimonio y que la Contraloría General del Estado puede revisarlo en cualquier momento. Nosotros sobre aquello no tenemos impedimento y obstáculo alguno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la transparencia de nuestro proceder. En la Corte Nacional de Justicia no será retirado, no será cancelado una visa a ninguna jueza o juez, a ningún conjuez o conjueza de este alto Tribunal de Justicia del Ecuador. Somos una justicia abierta, hay probidad, hay transparencia. No podemos negar de que pueda haber actos de corrupción y existe una alerta que nos hace en una decisión soberana un país. Sin embargo, creo que vale la pena que nosotros tengamos una apertura para que precisamente si es que hay irregularidades se pueda depurar al sistema de justicia. Esto que señala el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, doctor Germán Rodas, una alerta para tomarla y procesarla y no quedarse en lo que la propia ministra de Gobierno ha dicho, voy a exigir a la embajada que dé. Y si la embajada no da, simplemente, ¿en qué queda esto, doctor Rodas? Claro, es una alerta, pero es una alerta que debimos haberla tenido en cuenta desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Cuando ocurren los acontecimientos de los últimos días. Estas alertas rojas han venido guiándose, yo creo que en los últimos, por lo menos en los 2 últimos lustros, eso es real. De otro lado, no está por demás, y aquí nos podrán esclarecer, entre otros, el doctor Hernán Pérez. No está por demás que el Estado ecuatoriano demuestre su voluntad política. Yo hablo del Estado, no hablo del gobierno. Demuestre su voluntad política, su preocupación como tal en relación a buscar la información que permite que se obtengan los nombres. Seguramente hay mecanismos complejos, seguramente hay un proceso de soberanía, en este caso norteamericana, sus propias normas, decisiones, etcétera, que van a impedir que se entregue esto a pedido de una carta o de un correo electrónico, eso es obvio. Pero creo que habrá mecanismos para encontrar fórmulas que demuestren voluntad de encontrar los nombres, lo cual es muy importante. Pero también hay mecanismos indirectos. Es decir, cruce de información entre los datos que ha pedido Contraloría sobre los bienes patrimoniales de los jueces, por ejemplo, habrá que cruzar con el SRI, con la UAFE, con el registro de la propiedad, es decir, demostrar que hay voluntad de avanzar en aquello. Y nos deja claro también en la circunstancia de que los concursos para la función jurisdiccional
deberán ser modificados, habrá que hacer regulaciones, habrá que cambiar la ley orgánica, etcétera, que permitan que las cosas sean de mejor manera. Es decir, es un llamado gravísimo de atención, porque somos siempre incapaces de que en casa adentro podamos cubrir como corresponde los recursos del país y sobre todo en materia de justicia, que es una de las instituciones fundamentales de los pilares del Estado ecuatoriano, que nos han demostrado a lo largo de los tiempos que son endebles, que están siendo corroídas y que es grave lo que está pasando en el país. Este llamado de atención tampoco es patente de corso para, como usted decía, Miguel, afectar a todo el mundo, pero que hay que actuar y los procedimientos tienen que ser rápidos, urgentes, sin que esperemos que la próxima semana tengamos algún otro caso grave y nos olvidemos de este que ciertamente ha conmovido la conciencia nacional. Doctor Hernán Pérez Luz, muy buen día, bienvenido. Ilústrenos, ¿qué hacer frente a este caso? Quizás esta alerta de la revocatoria de las visas no debiera llamar la atención al Ecuador para identificar, al menos, identificar a quienes estarían en estos casos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al general Rueda, a Germán, a usted, Miguel, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. A ver, voy a hacer algunas puntualizaciones luego de escucharle a Germán y en el diálogo con usted. En primer lugar, sí creo, como dice Germán, que debe haber algunos mecanismos quizás informales de acercamiento con la embajada norteamericana para poder llegar a concretar esos nombres. Yo creo que sí son importantes, veremos que se hagan, no ha de ser muy difícil. Sí creo que es verdad, hay una política general de no hacer públicos los nombres, supongo que eso es lo que impide, pero sí creo que podría haber un acercamiento por ese lado. Por otro lado, en el diálogo que ha tenido Germán con usted, han reiterado esta idea que yo también comparto, ¿verdad? Esta observación de que evidentemente hay elementos tanto en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales, en el sistema judicial, que son pues, personas que no han incurrido, no incurren en estos actos de corrupción y que hay que tener mucho cuidado con estas generalizaciones. Pero aquí viene una reflexión. ¿Qué sucede con las otras personas? ¿Qué sucede con los jueces honestos, serios? ¿Qué sucede con los policías o militares que no están involucrados? Allí hay que pedirles. Es decir, se genera una situación muy extraña porque los buenos elementos quedan callados, miran para otro lado, simplemente guardan silencio. Y son estos malos elementos los que dañan las imágenes, que corroden las instituciones, quienes realmente ocupan las primeras páginas de los medios, se provoca el escándalo y dañan la imagen hacia la ciudadanía. Yo quisiera ver dónde están los buenos elementos de la justicia ecuatoriana que deberían de alguna forma o denunciar o aislar o colaborar para que se separe de los cargos a estas personas. En tercer lugar, hay mecanismos también. Vea, la declaración patrimonial no es realmente una... hoy en día la corrupción es muy sofisticada. Un juez puede estar viajando constantemente a todo el mundo gracias a las coimas y corruptelas, y eso no consta en la declaración patrimonial. Se pueden ocultar activos a través de terceras personas. Yo sé que es difícil, pero yo creo que ahí debemos tener mucho cuidado con esto de que simplemente la declaración patrimonial lo es todo. Ahora, lo otro es, como decía Germán, bueno, mejoremos el sistema de reclutamiento de jueces, ¿no? Mire, hay un tema importante que se tocó al inicio de este diálogo, que lo tocó Miguel, con la mención de un abogado ya conocido que se jacta de lo que hizo y de las infracciones gravísimas que cometió contra la democracia ecuatoriana. Pero el problema es que, Miguel, no hay en el Ecuador una regulación de la abogacía. Lamentablemente, es uno de los pocos países en el mundo en que no tenemos reglas.
Los abogados necesitamos tener reglas y con consecuencias, no reglas abstractas o líricas sobre la abogacía y sobre no, necesitamos tener reglas muy claras sobre la conducta de los abogados en el Ecuador. Lamentablemente participan activamente en actos delictivos a pretexto de defender a sus clientes. Eso es una realidad. Y eso no está protegido por la ley. La ley no protege a un abogado que participa a pretexto de defender a su cliente, participa y da consejos de cómo encubrir los hechos que han ocurrido o cómo planificar actos delictivos. Ahí hay un problema serio que tenemos, hay un vacío legal, hay un vacío normativo y hay un vacío cultural. Obviamente las universidades, bueno, por todos lados hemos fracasado, y lo que estoy diciendo de los buenos elementos que guardan silencio, también en la función judicial también es aplicable a los abogados. Debemos hacer un esfuerzo por protestar o por denunciar estas conductas que riñen con la ética profesional. En otras partes del mundo, casi, no le voy a exagerar, pero buena parte de las cosas que sabemos que hacen los abogados en el Ecuador, esos abogados ya estarían sin la licencia profesional, no estarían ya ejerciendo la profesión. Es imposible concebir un abogado en otras partes en las que participen activamente en la comisión de delitos. Ahora, lastimosamente me hace recordar, doctor Hernán Pérez Luz, lo que pasara con el caso Sobornos 2012-2016, en donde en la sentencia, en la parte final, el tribunal le pide que se investigue a abogados que tuvieron muy mal comportamiento, que fueron amonestados, que fueron sancionados, pero esto queda allí y no pasa de eso, doctor Pérez Luz. Bueno, es verdad. Bueno, en ese caso seguramente era la conducta procesal de los abogados. Yo me refiero que también es muy grave, también es grave. En el Ecuador no se sanciona, se amonesta de vez en cuando un abogado por la conducta procesal que tiene. A ver, le voy a poner un ejemplo para no tratar el señor Giuliani en Estados Unidos es un conocido abogado. Fue alcalde de la ciudad de Nueva York con un buen récord en su combate al crimen organizado. Sin embargo, en los últimos años, como es público, él se convirtió en el abogado defensor del señor Trump. Bueno, por el simple hecho de presentar demandas absurdas, que no tienen sentido, que solamente están llamadas a provocar escándalo público, o de intimidar a las otras personas, solamente por ese hecho, ya él tiene suspendida su licencia profesional en varias jurisdicciones. ¿Sí? Ese es el nivel de ética que se exigen a los abogados. No solamente que no participen en la comisión de delitos, que ya le digo, en el Ecuador lo hacen. No solamente que participen de una forma decorosa en los procesos, que aquí no lo hacen y lamentablemente no hay sanción, como usted dice, sino inclusive el mero hecho de presentar descabelladas ideas o cosas. ¿Se acuerdan hace poco el tema del señor Yunda, que presentó un reclamo dirigido a los jueces de la familia, cuando evidentemente era un asunto de carácter político, ¿no? Y cosas por el estilo. Sí, hay mucho por hacer. Tampoco es imposible hacer esto. Esto se puede hacer. Necesitamos liderazgo en la función judicial, por ejemplo. Vea, ha habido un gran avance en materia de la Fiscalía General del Estado con la doctora Salazar. Bueno, necesitamos más doctoras Diana Salazar en otras funciones del Estado. El Ecuador cambió sustancialmente también la cultura tributaria a raíz del liderazgo que tuvo la economista Elsa de Mena, recordemos. Así que tampoco es que digamos esto es imposible. Lo que sucede lamentablemente es que nos gusta demasiado hablar, hay poca seriedad, porque el tema de la corrupción realmente es un tema que está muy pegado al poder político y económico en el Ecuador. Y es un tema difícil de abordar, es complicado, pero hay que hacerlo, hay que concentrarse en el tema. El presidente Lasso o los próximos presidentes pueden tener las mejores intenciones de despegar económicamente este país, pero el Ecuador no va
a superar su atraso económico, créanme, si no tenemos un sistema judicial serio y profesional y transparente. Podremos tener las mejores ideas o vendrán los inversionistas, pronto eso se va a desbaratar. Aquí el tema de la justicia no ha sido tocado, inclusive desde el punto de vista de los propios empresarios, que deben entender que es el beneficio de todo el país, desde su desarrollo económico, tener una justicia profesional y transparente. Doctor Pérez Luz, ¿qué hacer con esto de los jueces y de los generales? ¿Se podrá identificar, y una vez identificar si han procedido en conductas irregulares, probadas por cierto, sacarles de las instituciones? No es fácil, no es sencillo, va a tomar tiempo. El doctor Sanguisela también dice alguna verdad, ¿no? El quitarle una visa a un juez no es causal de destitución. Lo que sucede es que se la han retirado por tener la embajada serios indicios de corrupción. Entonces, allí hay un trabajo para el Consejo de la Judicatura, para la Contraloría. Creo que en el caso de los generales de policía, la Contraloría investigó inmediatamente y salieron a la luz una serie de información que realmente llaman la atención. Así que es probable que tengamos, ojalá que el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, aúnen esfuerzos, inclusive la Asamblea. Hay que hacer reformas legislativas. Hoy en día, por ejemplo, usted no sé si sabe, pero el Consejo de la Judicatura no puede mover a un juez de una jurisdicción a otra tan fácilmente, sin el consentimiento del juez. Hay pequeños detalles, pequeños asuntos que están en varias leyes que deberían también ser reformados. Bienvenido al general Juan Carlos Rueda, ex alto jefe policial, ex director del ISPOL. ¿Cómo enfrentar estos hechos de corrupción y estas alertas, estos mensajes que se envía de que desde Estados Unidos, la embajada en Quito, de la revocatoria de visas, no solo para jueces, abogados, sino también anteriormente para generales de la policía? Buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días a al doctor Germán Rodas y al doctor Hernán Pérez Luz ahora que estamos compartiendo este foro. Yo creo que el tema es sumamente importante y la declaración que hizo el embajador de los Estados Unidos es un tema que nos está cuestionando como país y se circunscribe en un contexto general de la lucha contra la corrupción. Este fenómeno, que no solo atañe al Ecuador, sino al mundo en general, puede derivar en procesos de infiltración en las estructuras del Estado, en las instituciones, en la justicia y en la política. Efectivamente, los recursos económicos que se logran a través de estos procesos de corrupción luego van a terminar afectando inclusive a la seguridad nacional, y por eso es que en algunos de los procesos de investigación que han seguido las agencias federales de los Estados Unidos precisamente han buscado esa línea conductora que son los recursos ilegítimos del narcotráfico o de la corrupción o de los crímenes de delitos de cuello blanco, como el lavado de activos, que luego van a parar en procesos que están vinculados inclusive con el terrorismo. De ahí que algunas líneas de investigación que se han seguido, como por ejemplo el caso del ISPOL, quien hace la denuncia en el Distrito Sur de la Florida es el Homeland Security. Un agente del Homeland Security va escarbando estas líneas de la corrupción, de los dineros ilegítimos que se han obtenido a través de estos procesos y que luego pueden parar en procesos que desestabilizan la democracia y la seguridad. En nuestro país es muy claro lo que está sucediendo y creo que esta declaración del señor embajador hay que mirarlo obviamente en este contexto general, pero también en un contexto en el cual se hace presente la voluntad política del gobierno norteamericano para luchar contra la corrupción, y en una coyuntura, en el caso del Ecuador, ya es muy claro y evidente que muchos de los procesos que han tenido o han tenido significativos avances han sido producto de la presión
y de la información y de la acción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso sucedió con el caso de Brecht, está sucediendo hoy con este escándalo que ya está tomando ribetes más claros, está transparentándose lo que ocurrió con el sistema de compensación Sucre y cómo no una, cientos de empresas, se habla de 300 empresas que están involucradas en esta mala utilización de un sistema que finalmente ha servido para lavar activos y para desangrar la economía del país, que esto finalmente se traduce en un debilitamiento de la economía, se traduce en un debilitamiento de las instituciones. Y hoy, como ayer, el embajador hizo un señalamiento cuestionando a las instituciones de la seguridad y de la defensa del país, atribuyendo en una forma general que las estructuras del alto mando podrían estar siendo cuestionadas. Y lo propio lo está haciendo ahora con el sistema de justicia, que son pilares fundamentales de un Estado democrático, de un Estado viable. Si nosotros, como ha dicho el doctor Pérez Luz y el doctor Rodas, no tenemos la estructura institucional con el mérito suficiente y con procesos claros de meritocracia y de reconocimiento de probidad, no podemos avanzar con un Estado. Y hemos visto que los canales de la infiltración han llegado hasta las estructuras políticas del más alto nivel. Y hoy, precisamente, gracias a yo creo que a una actitud política de apertura hacia, en este caso, hacia el apoyo internacional, se están abriendo todas esta descomposición de la justicia y de las instituciones. Y para eso hay que responder con transparencia. Yo creo que no es saludable las generalizaciones, porque esto afecta a la institucionalidad. Sin embargo, las instituciones deben responder con transparencia, con apertura, y deben funcionar las instituciones de control. En todos los casos hay un común denominador en el Ecuador. Denuncia la prensa, se forma, tenemos grandes avances de la prensa y de los mecanismos de investigación que han derivado en numerosas denuncias. Sin embargo, todo se diluye, se dan demoras, se colapsan los procesos y no llegamos, sino en determinados o en muy pocos casos, a sentencias y peor, a recuperar los recursos de la corrupción, del crimen organizado, de los delitos de cuello blanco. Son contadísimos, por decir casi nulos, los esfuerzos y los logros que en ese caso ha tenido la justicia. Y lo que hemos más bien logrado es a través de la cooperación internacional. Y ahí nosotros tenemos que buscar robustecer a nuestra justicia, robustecer a nuestras instituciones, robustecer a los organismos de control. Ha habido denuncias suficientes, me refiero a este caso que hoy está en primera línea, el caso SAB de parte de la SENAE, alertas suficientes, pero el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, la Fiscalía, no hicieron lo que debían haber hecho a su tiempo. Y esperamos que este caso, como el caso de Lispol, como el caso de Las Torres, como el caso de Brecht, no deriven en procesos que más suenan a impunidad que a otra cosa. Yo creo que las instituciones de control, las instituciones que están llamadas a darle a este Estado la garantía y la confianza deben funcionar. Y obviamente que la policía, las Fuerzas Armadas y la justicia son pilares fundamentales y tienen que acudir ahora con mayor transparencia frente a los requerimientos
legítimos de la sociedad, de confianza. Y no podemos esperar que el embajador nos aporte con nombres y apellidos, porque él no va a hacer la diferencia en los procesos de justicia. Si bien es cierto, él nos ha dado una alarma que no es la primera vez. Desde hace varios años han venido produciéndose estos acontecimientos. A quien le corresponde es a la justicia y tenemos que fortalecerla, tenemos que transparentar a las instituciones para que funcionen y funcione el Ecuador como un Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía vuelva a los cauces que le corresponden, pero por el mérito de las instituciones. Doctor Germán Rodas, esto que señala lo ha dicho el doctor Hernán Pérez Duz y lo acaba de señalar el general Juan Carlos Rueda. Estas alertas, estas alarmas que no son nuevas, me hace recordar lo que dice el general Rueda, año 96, cuando el entonces embajador de Estados Unidos, Leslie Alexander, recuerdo, denunció la corrupción en el bucaramismo, que estaba en el poder, y eso de alguna manera contribuyó a la caída de Bucarán. ¿Cómo combatir la corrupción? Porque esperar que den los nombres que seguramente no lo va a dar la Embajada de Estados Unidos, si en el comunicado de la Embajada de Estados Unidos señala: la corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos, impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos, destruye a las instituciones. Ahí hay un mensaje general. ¿Cómo combatir la corrupción e ir depurando esto, doctor Rodas? Claro, no solamente debemos combatir la corrupción porque nos dan descubriendo algunas rutas de esa corrupción, porque también habría que pensar que quienes lo hacen en momentos determinados de la historia de la humanidad tampoco han estado del lado de la lucha contra la corrupción, sino que han generado dificultades en la perspectiva de sus proyectos geopolíticos, además. En todo caso, hablando de la coyuntura, ciertamente que eso nos exige que casa adentro articulemos medidas profilácticas y preventivas reales. Primero, para hacerlo no es necesario reunir a todas las instituciones del Estado bajo el nombre de Comisión también Anticorrupción, es decir, para que el gato despensero comience a funcionar. Yo creo que ese, por ejemplo, es un elemento casi no oficioso que debería marchar por otra cuerda, es decir, por la acción necesaria de lograr una interacción, una actividad conjunta, eso sí, de las diversas instancias del poder. En segundo lugar, me parece que es indispensable poner en marcha reformas fundamentales a la ley de contratación pública, facilitar que el denunciante tenga protección adecuada, son cosas que le corresponden a la Asamblea Nacional, recursos suficientes para que existan jueces y fiscales anticorrupción, a efectos de que no se nos diga que no tienen tiempo ni capacidad operativa. Allí no hay egresos, sino realmente una inversión para luchar contra la corrupción. Creo que es indispensable exigir en la formación de los jóvenes, en todos los niveles formativos, regulares y no regulares, acciones que permitan que los códigos de ética y la revalorización de los elementos fundamentales del país sean tomados en cuenta de manera activa y proactiva. Es decir, un sistema nacional anticorrupción que comience a funcionar. Pero ya no hay que ponernos solamente en los elementos del qué hacer, sino comenzar a hacerlo ya de manera inmediata. Y la lucha contra la corrupción pasa también por la designación de autoridades de control que sean lo suficientemente capaces y probas para cumplir sus objetivos, porque lo caso contrario, pues se da el mal ejemplo y las cosas se vienen a menos en estas tareas. Finalmente, me parece que es indispensable que la tarea de lucha contra la corrupción, en la que han emprendido no solamente la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una parte de la sociedad civil, que lo han hecho personas como el propio Hernán desde sus columnas de prensa, que lo han hecho los medios de comunicación, que lo hace la prensa investigativa, lo hagamos colectivamente sobre la base de un compromiso. Lo tenemos, lo tienen de las personas que he señalado, pero en general digo yo, sobre un compromiso que no es para el mediatismo político, que no es para la foto, que no es para tratar de impedir en el fondo
la lucha contra la corrupción. En el fondo se impide cuando se alertan las cosas. Creo que hay que hacer adecuadamente, inteligentemente, un compromiso social para enfrentar a estos asuntos gravísimos. Porque de la experiencia que nosotros tenemos, no es necesario que una estructura pública esté corroída en su totalidad para que funcione la corrupción. Yo siempre digo que 2 o 3 malos funcionarios que se encargan de entregar las bases del concurso o que direccionan un concurso de para atender la adquisición de algo, es suficiente para que se dañe todo. Creo que hay que poner mano dura sobre aquello y voluntad política para intentar la recuperación de los dineros. Y desde luego, llevar a los causantes de la corruptela por las causas reales por las que por las que ofendieron al país con sus comportamientos. El tema de Glass, llevado a la cárcel por tener malas compañías, como suelo decir yo, y no por peculado, nos dejó una situación difícil, pero bueno, se ha hecho algo. ¿Qué hacemos para reparar al país recuperando los recursos? ¿Qué hacemos para que las instituciones crucen información permanente sobre los temas? Decirle una cosa cierta. Esto del patrimonio, sí, pues son personas que nunca tienen patrimonio, los tienen con segundos, con terceros, con familiares, pero controlemos a aquellos que teniendo un ingreso de $600 tienen adquisición de casas cada 2 o 3 meses en el país, y estoy diciendo con ejemplos reales, de tal manera que hay ahí cruces de informaciones que se deben hacer, una voluntad social y política, porque no podemos seguir hablando de la lucha contra la corrupción. ¿Puede mencionar ese caso, doctor Rodas, que usted lo señala? Estamos en un trabajo de esa naturaleza, estamos haciendo algo que es tan simple como esto. Siguiendo algunas rutas de algunas personas, descubriendo cómo acumulan bienes y acumulan a través de terceros precisamente, ¿no? En el registro de la propiedad, simplemente trabajando cuando hay línea, ¿no? Pues también esa es otra barbaridad, cuando hay información adecuada. Pero yo creo que esto que hacemos casi artesanalmente los miembros de la Comisión Anticorrupción, esto se puede hacer desde el Estado, desde la lógica del poder, para poder actuar. Y entonces dejar además que la sociedad civil se organice, se estructure, participe activamente y que no seamos sorprendidos por aquellos que nos han asaltado no solamente los recursos del país, nos han asaltado las ideas, nos han asaltado... Digo las ideas porque además se apropian de ideas y hablan a nombre de ellas y nos dicen que esas son los paradigmas por los cuales luchan. Nos han asaltado, digo yo, la esperanza de alguna manera y nos pueden asaltar sobre todo las perspectivas del futuro de la patria. Creo que es un momento de defensa del Estado Nacional en cuanto a su consolidación y una lucha contra una estructura. Porque este no es un problema del anterior gobierno o de los últimos 10 o 15 años nomás, es un problema estructural, y usted ha señalado en el año 90 una declaración de un ex diplomático norteamericano, 96, sí. Pero si podríamos hablar casi desde la fundación de la República, con el propio Flores teníamos problemas de corruptela, de tal manera que este es un tema que es largo en la data de la formación del país, es un problema estructural y desde esa perspectiva también hay que enfrentarlo para no quedarnos en el mediatismo o en los asuntos que son de poca monta. Que hay que combatirlo. Doctor Hernán Pérez Luz, usted decía en su anterior intervención, necesitamos más Diana Salazar en otras funciones, pero lo curioso en el país, desde la visión politiquera, este momento están queriendo enjuiciarle políticamente a ese ejemplo del combate a la corrupción que ha logrado sentencias. Hay muchos procesos pendientes. Quieres llevarle a la mujer del defensor del pueblo, sentenciado por abuso a una mujer, y ahora quieren, y el correísmo está moviéndose. ¿Por qué les asusta el caso Alexaf, el caso del sistema regional de Sucre? Es decir, en lugar de contribuir a empujar, a consolidar estos procesos de combate a la corrupción, lo que se quiere es derrumbar ese combate, doctor Pérez. Sí, así es, estimado. Mira, Miguel, el problema con la doctora Salazar también hay que tomarlo en cuenta de otra perspectiva. Yo cuando la menciono, no estoy tratando aquí de creer que personas per se pueden cambiar
instituciones, pero sí son necesarias. Sí son necesarias. Tampoco estoy de acuerdo, pues, o no coincido con lo que piensan muchas personas, que las personas per se pueden hacer todo. Yo creo que este es un problema, como lo ha dicho bien el general Rueda, institucional, ¿no? Que pueden contribuir, que son necesarias, evidentemente. La Corte Suprema de los Estados Unidos no fuera lo que fue hoy, o si no fuera por el primer presidente de la Corte Suprema, que trabajó como 30 años, 15 años dirigiendo ese organismo y marcó un camino, ¿no? El famoso juez Marshall. Y así por el estilo. Ahora, evidentemente resulta irónico que ahora esté tratando de socavar el cargo de la doctora Salazar, la bancada correísta, ¿no? Pues, pero de eso ojalá que eso no prospere y que esto sirva pues más bien de una alarma y de ejemplo. Yo creo que hemos coincidido en muchos aspectos. Yo creo que el tema va por varias aristas, como decía Germán. Este es un problema de Estado. La corrupción está muy mezclada con el poder político, con el poder económico. Es una de las principales enemigas de la democracia, de la constitucionalidad de un país. E inclusive, y esto es importante, del desarrollo económico. El desarrollo económico de una nación, su mejor redistribución de la riqueza. Los países que tienen menos abismos sociales o menos diferencias económicas son los países con el mejor sistema judicial, los países nórdicos. Así que es un problema que va de la mano, que tiene varias consecuencias y a su vez varios actores que todos debemos apoyar y arrimar el hombro. Doctor Pérez, quizás si hubiese decisión política profunda de la institucionalidad, por ejemplo, si habría la voluntad, lo decía el doctor Germán Rodas, ¿por qué no investigar nacionalmente, más allá de la lista que entregó ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, un seguimiento en migración para obtener la lista de jueces, fiscales que han viajado al exterior, aerolíneas que revisan las visas, para salir revisan, además de migración, boletos de ida y vuelta, emisores de tarjetas de crédito y débito que conocen los pagos que se hace a través del sistema bancario? Es decir, si habría decisión, hay mecanismos. Es verdad, Miguel. Hay varios mecanismos. Es cuestión de proponérselo el Consejo de la Judicatura, porque tampoco podemos pedirle que todo lo haga el presidente de la República. Yo tengo temores de esos caudillismos que el presidente... No, aquí tiene que haber una institucionalidad, la Contraloría, el Consejo de la Judicatura, pueden aunar esfuerzos, pueden pedir asistencia internacional, y esto va a tomar tiempo, pero hay que hacerlo de manera profesional. Esto no se trata tampoco pues de ir de no respetar los derechos de las personas o de ir con una actitud de vendetta, pero no podemos permitir en el Ecuador esta corrupción. Cuesta mucho dinero, ¿no? Nos golpea al bolsillo a los ecuatorianos y nos golpea sobre todo la conciencia moral, ¿no? Qué vergüenza estar en un país donde ocupa los primeros puestos de corrupción en el mundo. Eso no podemos permitirlo los ecuatorianos. General Juan Carlos Rueda, ¿esto afecta a la imagen institucional? El caso de la Policía Nacional, que usted durante más de 35 años estuvo vinculado, ¿le hace daño si es que no hay una depuración, identificación, depuración, y ahora con el tema de las visas? Porque ¿quién puede confiar en una institución respetable, por cierto, si tienes en duda que muchos de sus más altos oficiales, los generales, hay quitados la visa y eso tiene su consecuencia, presuntamente por acciones ilegales? En efecto, yo le había dicho que los pilares fundamentales de un Estado de Derecho son las instituciones, la justicia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Son instituciones que justifican la existencia del Estado y éstas deben responder a la probidad que se reclama de ellas para contribuir a la gestación de un Estado, y sin duda que estas declaraciones han sido tomadas con la seriedad que corresponde, y tenemos que pensar en la coyuntura. Cuando el embajador hace una declaración, él se está en proceso de evaluación de un grupo de altos oficiales que van a ser ascendidos al grado inmediato superior. Y una de las
características en una organización jerarquizada verticalmente y en la cual los altos oficiales necesitan de la confianza de su comandante y obviamente de las autoridades políticas que al momento están en el poder ejecutivo. Y una de las cosas que se han cuestionado es precisamente que estos oficiales no han tenido una calificación en las pruebas de confianza. Ahora bien, ante estos hechos, yo le he dicho anteriormente también que se necesitan procesos, y estos procesos de evaluación han sido permanentes en las instituciones. No podemos dejar de lado la posibilidad cierta de que haya infiltración en organismos como la policía o la justicia o las organizaciones de control, o pueden ser inclusive parte de procesos abiertamente delictuales. Y por eso es que cada vez que se produce un ascenso, una calificación, los oficiales deben ser sometidos a una serie de pruebas, y las organizaciones del Estado tienen que contribuir con su trabajo y cruzar la información, como lo ha dicho el doctor Germán Rodas, para que esto funcione, porque tenemos los instrumentos. Si la Comisión Anticorrupción, si los investigadores, que no son el Estado, que son organizaciones que con mucho esfuerzo logran tener esta información, lo pueden hacer de una forma artesanal, y en muchos de los casos han sido servidos procesos de investigación desarrollados por las fuentes del periodismo de investigación, y han sido servidos con todos los antecedentes, y la justicia, aún a pesar de eso, no actúa. Entonces tenemos que hacernos un cuestionamiento y fortalecer a las instituciones para que existan procesos de transparencia, de promoción, en donde la probidad y la meritocracia sean considerados como elementos de confianza. Entonces, repito que tanto en la institución policial, cuanto en las organizaciones de control, cuanto en la justicia, deben mejorar los procesos de selección y de promoción, y también pensar que el andamiaje jurídico institucional debe ser pensado para proveerle al país, al Estado, a la sociedad, de instituciones sólidas. Pero si la propia Constitución, los propios mecanismos jurídicos que sostienen la institucionalidad tienen fallas y puertas abiertas para el crimen, no nos dan la oportunidad de recobrar los recursos productos del delito, productos de la corrupción, y se logran sentencias que luego le dejan ver al ciudadano, le dejan ver a la sociedad que el crimen paga, que el crimen basta con o tener unas sentencias irrisorias y no se recuperan los recursos. Entonces, el Código Penal tiene puertas y tiene que habilitarse mecanismos para intervenir sobre estas cuentas, porque yo creo que en los procesos de investigación, en la actualidad, no hay fórmula de esconder los recursos si son legítimos o ilegítimos. El dinero mal habido o el bien habido está ahí, y hay mecanismos técnicos, profesionales, que nos pueden decir dónde están los recursos de la corrupción. Pero necesitamos voluntad política, necesitamos un sistema institucional, un sistema jurídico que nos permita soportar una institucionalidad sólida y que el Estado dé garantías de justicia y de seguridad, lo propio de las instituciones. Muchas gracias por aportar a este debate, a este análisis, porque tenemos que seguir hablando, defendiendo la institucionalidad, combatiendo este mal que corroe a la sociedad ecuatoriana como es la corrupción. Muchas gracias al doctor Germán Rodas, al doctor Hernán Pérez Luz y al general Juan Carlos Rueda, general de la Policía Nacional. Muchas gracias por el aporte, muy amables. Gracias. Un gusto. Gracias, un saludo cordial, Miguel, un saludo a Hernán y al general Rueda. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Buscando Miguel, la verdad, de comienzo a final. Cerramos la revista de opinión
Democracia este jueves 13 de enero. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía. Feliz jueves, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El gobierno tiene previsto anunciar este mes su plan de regulación